¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy quiero que escuches conmigo esta recopilación de historias que saqué de Reddit. Creo que son de estas historias que después de escucharlas te dejan con una incomodidad en general en todo el cuerpo. A mí me gustaron mucho, espero que a ti también. Antes de comenzar quería agradecerte, ya que llegamos por fin a los 500 suscriptores y para mí eso ya es algo irreal. No te voy a mentir, empezó como algo que me era indiferente, pero creo que es una gran forma de demostrarme o de tú decirme que el contenido te gusta, además de los likes y los comentarios, claro. No me queda más que decirte gracias, genuinamente y de todo corazón. Te prometo que estoy intentando mejorar para que el contenido sea cada vez más de tu agrado. En fin, sin más por el momento, comenzamos. Me obligaron a vivir una pesadilla. Cuando tienes suficiente dinero, obtienes privilegios con los que otros solo pueden soñar. Literalmente. Pero, de alguna forma, mi paraíso se convirtió en un infierno. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan increíble que desearías poder revivirlo, explorarlo, quedarte ahí? Bueno, cuando eres lo bastante rico no tienes que desearlo, puedes hacerlo. Todo esto gracias a los bancos de sueños. Tal vez hayas oído hablar de ellos. Servicios extremadamente exclusivos, carísimos. Graban, almacenan y proyectan sueños. Funciona de la siguiente manera. Reservas una suite de lujo, te colocan un tipo de casco raro especial, te duermes y al despertar reproducen tu sueño. Luego te preguntan que si quieres conservarlo o quieres borrarlo. Si decides conservarlo, tienes que elegir una llave, así le llaman a ellos, que es un objeto dentro del sueño, algo que, al tocarlo, te saque directamente de ahí. Los técnicos registran esa señal, lo programan y lo guardan. Y listo, tu sueño queda archivado a tu nombre. Después puedes volver cuando quieras. 3, 5, 8 horas. Te colocan el casco y sin dormirte regresas. Con control total, con libertad absoluta. Un mundo hecho solamente para ti. En mi caso, la llave era de una alfombra. Una alfombra de cuero de dinosaurio. Colgada en la pared de mi sala del trono. Jamás tenía razón para tocarla, ni por accidente. Era perfecta. Y mi sueño era perfecto. Yo era un dios. Un ser todopoderoso. Adorado. Tenía mi propio planeta, cazando dinosaurios por diversión. Y sí, era caro, pero lo valía. Los técnicos eran impecables. El sistema era perfecto y los sueños totalmente privados. Solo yo podía acceder al mío. O eso creía. Mi pesadilla comenzó un viernes lluvioso. Reservé una proyección de 5 horas. Champaña, sábanas de seda, todo en su lugar. Mi técnica me sonrió. Ajustó el casco y dijo, dulces sueños. Y todo se volvió negro. Esperé llegar a mi sala, en mi trono, con mi gente, pero no ocurrió. Estaba en una calle interminable, vacía, sin autos, sin viento, sin vida. Farolas altas, arqueadas, bañado todo con una luz roja. Edificios idénticos, ventanas oscuras, como ojos vacíos. Miré en ambas direcciones, infinito. Entonces lo entendí. Este no era mi sueño. Los técnicos se habían equivocado. Tenía que ser eso. Pero no sabía cuál era la llave. Estaba atrapado. Intenté hablar y nada. Intenté gritar, tampoco. Intenté golpear el suelo, pero no tuve ningún resultado. Ese lugar devoraba los sentidos. No podía sentir, no podía oír, ni siquiera podía hacer ruido. Era un agujero negro. El silencio se volvió insoportable. No podía esperar 5 horas, iba a enloquecer. Tenía que salir, tenía que encontrar la llave. Corrí, abrí una puerta y dentro no había nada. Solo vacío. Un vacío que succionaba el aire de mis pulmones. Huí sin mirar atrás. Pero la calle no terminaba nunca. Era como correr pero sin avanzar. Hasta que lo vi. Una figura a lo lejos. Corrí hacia ella, desesperado. Pero no era una persona, era un espejo. Yo estaba ahí, desnudo, agotado, pero algo en mis ojos estaba mal. Mi reflejo miró detrás de mí. Y yo no quise girarme, pero lo hice. Había una cosa, una criatura. Una criatura con múltiples bocas, colmillos, tentáculos avanzando hacia mí. Lo único que pensé fue que ojalá me matara rápido, pero no sabía si eso me iba a matar o primero me iba a hacer sufrir. Cerré los ojos, me lancé hacia atrás y caí. Caí al vacío, sin aire ni gravedad. Estaba girando, perdido. Y entonces vi un cubo rojo, de cristal. Lo tomé. Pensé que me salvaría, pensé que eso era la llave, pero dentro estaba yo, siendo destrozado.
Lo solté e intenté escapar, pero no había salida por ningún lado. Me quedé sin aire. El color rojo lo llenó todo y me rendí. Esperé, pero no morí. En un momento me di cuenta de que ya podía respirar. Abrí los ojos y había una luna roja que llenaba el cielo. Estaba en un parque, un estanque, con patos girando en círculos, en silencio. Ese lugar era peor porque parecía tranquilo. Entonces la música comenzó. Una música de circo, pero distorsionada. Sombras entre los árboles, una, dos, docenas, eran payasos. Sonrisas amarillas, ojos vacíos mirándome. Dieron un paso al mismo tiempo todos juntos. El suelo se movía hacia mí. Directamente salté al estanque sin pensarlo, pero no había agua. Solo había esferas rojas. Miles, flotando. Nadé sin saber a dónde. Sin arriba, sin abajo, hasta que vi algo. Una especie de escritorio. Lo alcancé y me senté, pero el mundo cambió. Ahora estaba en un consultorio, lleno de polvo, libros y un esqueleto de utilería. Entonces la puerta se abrió. Era una enfermera cubierta de sangre, sin pies, solo arrastrándose. Su cuerpo se rompía, se doblaba y se transformaba. Sus dedos se transformaban en cuchillos, la columna estaba retorcida y su cabeza estaba girada. Se acercaba lentamente. Encontré un botón y lo presioné. Todo volvió a cambiar. Ahora estaba en un estacionamiento, en una tormenta, y un auto enfrente de mí. Corrí, encendí el motor, comencé a manejar, pero el camino terminó en un acantilado, y caí. En ese momento desperté, con el casco puesto. Había salido. La técnica me llegó y me dijo que nunca estuve en una proyección, que estaba grabando, que caminé dormido, que robé un auto y que choqué. Pero entonces vi mi cuello. Tenía marcas de estrangulamiento, telarañas en mi cabello y suciedad bajo mis uñas. Y luego, su sonrisa. Era amarilla y demasiado amplia. Sonó su teléfono y era música de circo. Y lo entendí. Nunca salí. Las sirenas llegaron. Había luces rojas parpadeando. Corrí sin mirar atrás, porque algo todavía me está siguiendo. Wow, definitivamente esta historia a mí en lo personal me gustó mucho. Algo que debes de saber de mí, ya que nos estamos conociendo un poco más, es que a mí me da mucho miedo el hecho de pensar que la vida que tengo, todo lo que está a mi alrededor no es real. Imagina que estás dormido o que eres un paciente que está en coma o algo parecido y todo un producto de tu imaginación. Eso es algo que en lo personal a mí me da muchísimo miedo pensar y me causa un poco de ansiedad tal vez. Pero bueno, pasemos a la siguiente historia que nos cuenta acerca de una leyenda de un pueblo. Espero que la disfrutes. No olvides que puedes comentarme cuál fue tu favorita en los comentarios. Comenzamos. Cada comunidad tiene su propia leyenda urbana. Historias obscuras sobre una casa en la cima de una colina, un puente embrujado o los bosques donde nadie debería entrar. Incluso el pequeño y aislado pueblo agrícola, donde pasé los primeros 18 años de mi vida. Nuestra leyenda giraba en torno a la familia Strauss y a su hija Greta. Siempre me consideré diferente a los demás, pero no necesariamente por algo bueno, sino porque yo vi lo que otros solo susurraban. Esa noche entré a la casa de los Strauss y el horror que viví me costó años de terapia, frascos de pastillas y una vida completamente nueva, lejos de cualquier granja. Pero para entenderlo primero tienes que conocer la leyenda. La familia Strauss llegó desde Alemania. A principios de 1900, compraron 300 acres en medio de la nada. Eran ricos, autosuficientes. Ellos mismos cultivaban su comida, criaban a sus animales, enterraban a sus muertos. Nunca salían de su casa, nunca recibían visitas. Y dejaron algo muy claro con letreros en alemán y en inglés por todos lados. Manténganse alejados. Por eso mismo la gente hablaba. Se decía que vendedores ambulantes entraban a la propiedad y nunca volvían a salir. La única vista que teníamos de su casa era desde Rose Lane, un camino que si pasabas solamente te daba 10 segundos para poder ver la casa, y con eso era suficiente para saber que algo no estaba bien. Con los años, los Strauss se volvieron sombras. Podían pasar meses sin ver a nadie, y cuando alguien los veía, era todo un chisme por todo el pueblo. Pero había una figura que todos conocíamos, Greta. Ella vestía siempre de negro, de pies a cabeza, y su rostro siempre estaba oculto. Nunca se quitaba su velo. Nadie jamás había visto su cara.
La historia decía que de niña un caballo le rompió la mandíbula de una patada y su familia no le ayudó. La dejaron así, deforme y rota. No me enorgullece contarlo, pero de niños la culpábamos de todo. Animales muertos, ruidos en la noche, sombras en la casa. Pero yo nunca la había visto, hasta esa noche. Con el tiempo los Strauss desaparecieron. La casa quedó en silencio. El pasto creció y las luces simplemente se apagaron. Y todos asumimos que se habían ido. Hasta que una noche a los 18 años, dos amigos y yo decidimos entrar. Era verano, eran los últimos días juntos antes de la escuela. Una última travesura. Todo empezó en el porche de mi amigo John, tomando cerveza barata. John dijo que había visto a alguien en la ventana del tercer piso. Nos reímos de su estúpido intento de historias de fantasmas, pero la idea simplemente se quedó. Comenzamos a idear que podíamos entrar, que podía haber dinero, que podría haber un tesoro ahí adentro. En menos de lo que imaginas ya estábamos caminando hacia la casa. Nos adentramos en el bosque y cuando llegamos, ahí estaba la casa, oscura, gigante, como si supiera que veníamos. Entramos por la puerta trasera. El aire apestaba a abandono. La casa estaba intacta, demasiado intacta. Buscamos, pero no había nada. Entonces, decidimos irnos. Pero Gary dijo, oigan, miren esto. Era una pared con un estante enfrente, con varias fotos familiares y algún tipo como de vajilla antigua. Pero el estante estaba un poco despegado de la pared. Nos dimos cuenta de que era una puerta oculta. Y detrás había unas escaleras. Estuvimos un rato indecisos sobre entrar o no, pero al final la curiosidad nos ganó y bajamos. El sótano estaba lleno de joyas, monedas, arte, riquezas. No nos lo podíamos creer. Llenamos nuestros bolsillos, la sudadera, llenamos todo. Pensamos somos ricos, estábamos gritando, riendo, hasta que vimos al fondo otra puerta, sellada desde afuera. Pensamos que allá atrás estaba lo verdaderamente gordo, lo verdaderamente importante. Decidimos abrirla y lo primero que nos llegó fue el olor. Nos golpeó horriblemente un olor de putrefacción. Dentro había restos de lo que parecen ser animales destrozados. Era como una guarida, porque había un colchón, y atrás del colchón había un bulto negro. Y de un momento para otro, se movió. El bulto se hizo 3 veces más grande. Algo se levantó. Solamente lo único que pudimos hacer fue correr. Subimos las escaleras lo más rápido que pudimos, desesperados. Mi amigo Gary se quedó solo un poco más atrás, pero eso fue suficiente para que la cosa lo tomara y lo jalara hacia adentro. Lo escuchamos gritar, pidiendo ayuda. Yo pude voltear, y detrás de él estaba ella. Era Greta, sin velo, pero en lugar de rostro había una especie de mandíbula gigante, carne colgando de donde debería estar su cara, y unos ojos mal colocados. Pero aún así, aunque estuviera deforme, yo podía notar que estaba sonriendo, mirándonos fijamente. Terminó de arrastrar a Gary y en el momento en el que entró a su cueva, la puerta se cerró. Nunca volví a ver a mi amigo. Claro que le contamos esta historia a la policía, a nuestros padres, a todo mundo. Y todos juntos fueron a esa casa a investigar qué había pasado. La gente del pueblo vio el sótano, vio las marcas de tortura, vio la sangre, pero ningún cuerpo. Solo trozos de tela que resultó ser la ropa de Gary, desgarrada. Tengo una teoría. Greta no era su hija, era algo que esa familia intentó contener. Y en el momento en el que se dieron cuenta de que no podían, la encerraron y la abandonaron. La dejaron solo ahí. La dejaron sola ahí, pudriéndose. Pero olvidaron lo más importante: advertirnos. No cabe duda que en cada rincón del país hay historias interesantes que merecen ser escuchadas. Yo creo que no solamente del país, sino parece ser que de todo el mundo. Y aprovechando quería pedirte, si me dejas, un favor. Y es que me comentes acá abajo desde donde me estás escuchando o desde donde me estás escribiendo. Junto con tu historia favorita, créeme que te la voy a contestar, créeme que te voy a leer. En fin, seguimos con la siguiente y última historia de esta noche. No quiero más introducción, sin más por el momento. Comenzamos. Mi hermanito desapareció cuando yo tenía 7 años. Él tenía 5. La verdad es que no recuerdo mucho de él, solo que a mi mamá no le agradaba. Éramos 4 hermanas. Mi madre siempre quiso solo hijas, pero cuando supo que iba a tener un niño, se enojó muchísimo
Intentó tener este procedimiento para no tenerlo, pero no pudo. Así que simplemente lo castigó, solo por existir. Todos los días le recordaba cuánto lo odiaba. Lo vestía como niña, le ponía maquillaje, lo obligaba a jugar con muñecas. Su favorito era un vestido azul brillante, con un lazo de terciopelo negro. Mi mamá no era menos que un monstruo. La tarde en la que Jonathan desapareció, ella estaba sentada en la mesa, con una copa de vino. Algo estaba mal. Mi padre ya no estaba con nosotras. Se fue poco después de que Jonathan nació, y mi mamá nunca lo perdonó. Creo que parte de su odio hacia Jonathan era por mi papá. Yo busqué a mi hermano por toda la casa, pero no estaba. Oye, mamá, ¿dónde está Jonathan? Ella dejó la copa lentamente, sin mirarme. Lo único que me dijo fue: Jonathan se ha ido, querida. Le pregunté: ¿a dónde? Y me respondió: yo creo que alguien se lo llevó. Ya llamé a la policía. Y muy tranquila, subió las escaleras. No me di cuenta hasta mucho después que no estaba para nada triste, ni preocupada. La búsqueda duró meses. El rostro de mi hermanito estaba en todos lados. Carteles, periódicos, cartones de leche, todos lo estábamos buscando, excepto mi mamá. Mi mamá se quedaba en casa, tiró todas las cosas de mi hermano. Pasaron 3 meses y la policía dejó de intentarlo, y nosotras también. En mi casa no se permitía hablar jamás de él. Mi mamá decía: me pone triste, pero con un tono casi sarcástico, como si se estuviera burlando. Así que cuando platicábamos de él, solo susurrábamos. Nosotras creíamos que nuestro padre lo había salvado, que se lo había llevado de ahí, pero la verdad era otra. Un año después nuestra vida volvió a la normalidad, entre comillas. Mi hermana se fue con mi padre, otra fue obligada por mi madre a concursos de belleza, y yo obligada al ballet. Y mi hermano simplemente desapareció. No teníamos fotos, no teníamos recuerdos de él, como si nunca hubiera existido. Y lo peor es que dejé de recordarlo. Una noche mi papá vino con mi hermana. Ella sonreía, se veía llena. Le pregunté: ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es allá? Y ella me dijo: es como el cielo. Comíamos lo que queríamos, íbamos al cine, la casa estaba limpia. Y entonces yo le pregunté: ¿y Jonathan? El rostro de mi hermana cambió. Me dijo: no está ahí. Mi papá tampoco sabe dónde está. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si me hubieran echado encima un balde de agua fría. Días después, mi padre regresó por nosotras, con unos papeles y policías atrás de él. Nos fuimos con él. Y sí, su casa era mejor, mucho mejor. Aún así, seguí visitando a mi mamá durante muchos años. Hasta el día de ayer. Me llamó por teléfono, me dijo que se estaba mudando, que necesitaba ayuda. Claro que fui. La casa estaba medio vacía, todo lleno en cajas. Se veía muerta. Ella se veía igual de delgada, igual de fría. Yo con un toque de nostalgia subí a mi antigua habitación, pero ahí seguía todo. Mis juguetes y mis cosas, como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba revisando el closet para ver qué cosas me llevaba cuando encontré algo. Una bolsa negra, con cierre plateado. Eso no era mío. La curiosidad me ganó y lo abrí. Dentro estaba el vestido azul, con un lazo de terciopelo negro. Estaba deformado, arrugado, como si llevara ahí muchísimo tiempo. Lo tomé y lo levanté. Abajo del vestido había un esqueleto, pequeño, frágil. Solté la bolsa que cayó al suelo y sonó bastante fuerte. Alcanzaba a ver las manos diminutas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Jonathan. Me acerqué a él, llorando. Grité: mamá, ¿qué es esto? Ella me miró, tan fría como siempre, con una copa de vino en la mano, sin mostrar ninguna señal de arrepentimiento, tristeza, enojo, absolutamente nada. Solamente me dijo: tíralo, como si fuera una bolsa de basura. El verano pasado mis amigos y yo decidimos ir a acampar al rancho de mis abuelos. Era un plan que yo hacía desde niño con mis primos, pero esta vez íbamos un par de noches, aprovechando que mis abuelos iban a visitar a mi papá a la ciudad. Fuimos 4 amigos y yo. Llegamos, les enseñé los borregos y gallinas que mis abuelos criaban. La verdad es que no había mucho que hacer, pero era muy tranquilo. Ya para las 11 de la noche habíamos cenado y empezado a tomar. No era una fiesta como tal, no había música. Solo bebíamos y platicábamos, hasta que dieron las 2 de la mañana y el frío empezó a sentirse muy fuerte. Decidimos meternos a dormir todos a la única casa de campaña que habíamos conseguido. No sé cuánto tiempo pasó, pero un amigo me despertó y me dijo:
Güey, dejaste abierto el corral de los borregos. ¿Cómo? Le dije medio dormido. Los borregos, güey, ya salió uno. Y en ese momento se empezó a escuchar un balido. Muy fuerte, casi como si fuera un grito. Y eso fue lo que despertó a los demás. ¿Qué es eso?, dijo uno. Y yo le contesté, pues que un borrego, dice Daniel. Bueno, no sé, contestó este. Era como una cabra o algo así. Salí a orinar y la vi cerca de los columpios. Bueno, sea lo que sea, ya llévatela, me dijo el otro. Nah, güey, déjala, solita se va a ir. No mames, no me voy a dejar dormir. Y salió de la tienda gritando y haciendo ruidos para asustarla. Por un momento, todo entró en silencio. No se escuchaba nada proveniente de afuera, ni siquiera los grillos. Y al siguiente segundo escuchamos cómo empezó a correr hacia nosotros, gritando, pero esta vez de miedo. Los demás salimos a ver qué pasaba y vimos a una cabra, corriendo en 2 patas atrás de mi amigo, justo hacia nosotros. Todos corrimos hacia el cuartito que tenían mis abuelos construido. Estaba a unos 15 metros. Y nos encerramos ahí. No escuchamos nada más. Pasamos unas 3 o 4 horas encerrados. Después recordé que me podía asomar por arriba si levantaba un poco la lámina que hacía de techo. Como imaginarán, ya no había nada. Subimos lo más importante al coche y nos fuimos de ahí. Todos juntos les contamos la historia a mis papás y a mis abuelos. No parecieron sorprenderse mucho. Y nos contaron que de vez en cuando eso va y mata 3 gallinas para tomarse su sangre, pero que nunca se había acercado tanto a las personas. Sea como sea, jamás he regresado, ni pienso regresar al rancho de mis abuelos. Era enero del 2018, cuando conseguí trabajo como paramédico en la Ciudad de México. Me asignaron a una base cerca del Centro Médico Nacional, siglo XXI. Una zona que siempre está en movimiento, sin importar la hora. Trabajar en turnos nocturnos no era algo nuevo para mí, pero esa base tenía algo que desde el principio me pareció extraño. Todos los veteranos evitaban hablar del turno de las 3 de la mañana. La primera vez que me tocó cubrir esa hora, me di cuenta de lo que querían decir. El ambiente era diferente. El aire parecía más pesado, y el sonido de la ciudad, que nunca se detiene, se apagaba como si alguien hubiera bajado el volumen. Fue en esa ocasión que escuché la historia por primera vez. El hospital abandonado que aún recibe visitas. Decían que el edificio antiguo al otro lado de la avenida, un inmueble que había sido clausurado tras el terremoto del 85, a veces cobraba vida por las noches. Según mis compañeros, luces se encendían en los pasillos y se escuchaban pasos. Yo me reía y decía que eran cuentos para asustar a los nuevos, pero no podía negar que la fachada del lugar, cubierta de grietas y con ventanas rotas, daba escalofríos. Todo cambió una madrugada de febrero, cuando recibimos un llamado inusual. El operador de la central nos dijo que alguien había reportado ver luces encendidas y personas en el hospital clausurado. Me tocó ir con Silvia, una paramédica veterana que solía ser muy seria y profesional, pero que esa noche tenía una expresión inquieta. ¿Tú crees en esas cosas?, le pregunté mientras cruzábamos la avenida. No te aburres, Mario. Este lugar tiene historias pesadas, me respondió sin mirarme. Llegamos a la entrada del hospital. El portón oxidado estaba cerrado con cadenas y candados, pero en el interior se veían las luces parpadeando, como si alguien estuviera usando linternas. Decidimos entrar por un hueco en la reja lateral que alguien había forzado. El silencio adentro era opresivo, roto solo por el eco de nuestros pasos. El lugar olía a polvo y humedad, pero también a algo metálico, como sangre seca. Caminamos por un pasillo oscuro, siguiendo las luces que parecían moverse más adelante. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero mi voz solo provocó que los ecos se multiplicaran. De repente, escuchamos un llanto. Era claro y desgarrador, el tipo de llanto que te pone los pelos de punta. Silvia me miró con los ojos desorbitados. «Esto no es normal, Mario. Vámonos». Pero algo me empujó a seguir avanzando. Llegando a una sala amplia, donde las luces seguían parpadeando.
Allí encontramos camillas oxidadas y máquinas médicas que parecían sacadas de los años 70. El llanto se detuvo de golpe, y en su lugar, escuchamos un susurro. La Medellín. Apunté mi linterna hacia una esquina y vi una figura sentada en el suelo. Era una mujer con bata de hospital, el cabello cubriéndole el rostro. ¿Está bien?, pregunté, pero Silvia me jaló del brazo. No es real. Vámonos. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran negros como el vacío, y su rostro estaba pálido, casi translúcido. De pronto, todo el lugar se llenó de un grito ensordecedor, como si 100 personas estuvieran gritando al mismo tiempo. Corrimos sin mirar atrás, tropezando con los escombros hasta salir del hospital. Cuando llegamos a la base, ninguno dijo una palabra. Al día siguiente, le conté a un compañero lo que había pasado. Ese hospital fue usado como morgue improvisada después del terremoto. Mucha gente murió ahí, y algunos nunca se fueron. Desde entonces, evito mirar ese edificio cuando paso por la avenida. Algo en mi interior sabe que, aunque esté clausurado, no está vacío. Siempre he sido curioso, de esos que no se conforman con leer o ver videos de terror, sino que necesita comprobarlo por sí mismo. Ahí fue cuando me topé con los backrooms, estas historias raras que circulaban en foros y en algunas plataformas de video, sobre lugares infinitos, imposibles, llenos de pasillos sin fin, donde uno podía quedar atrapado por siempre. Al principio me pareció una leyenda urbana más, pero cuando más leía, más detalles encontraba. Testimonios de personas que aseguraban haber salido de la realidad y terminaba en estos lugares. Descripciones de olor a humedad, de luces fluorescentes parpadeando, de zumbidos constantes que te perforaban los oídos. La idea de intentarlo se volvió una obsesión. Según los foros, había métodos específicos. Encontrar una pared con fallas, tocar ciertas texturas, o incluso realizar ciertos rituales frente a los espejos para forzar un salto. Busqué lugares abandonados en la ciudad, viejos edificios en ruinas donde creí que podría intentarlo. Un día encontré uno, una vieja oficina cerrada desde hacía décadas. El lugar era perfecto, techos bajos, bastante abandonado, y con ese olor a encierro, entré con mi celular en la mano, grabando todo. Las lámparas, aunque seguían encendidas, titilaban de forma irregular, lanzando sombras deformes en las paredes. Me encontré con un muro despistado que tenía una grieta en espiral. Recordé las instrucciones: apoyar la palma de la mano, cerrar los ojos, concentrarme en la idea de atravesarlo. Pero no pasaba nada. Al principio, luego sentí un jalón. No fue hacia adelante ni hacia abajo. Fue como si todo el aire alrededor de mí se comprimiera de repente, y cuando abrí los ojos, ya no estaba en la oficina. El lugar era idéntico a las descripciones. Luces de neón que zumbaban sin parar, y el aire estaba cargado de un olor insoportable. Al principio no sentí miedo, solo una extraña fascinación. Caminé por los pasillos infinitos, marcando con mi mano las esquinas para no perderme, aunque pronto me di cuenta de algo escalofriante. No importaba cuántas marcas hiciera, las paredes parecían absorberlas, tragárselas. El sonido de mis pasos era apagado, absorbido por la alfombra húmeda. De pronto escuché otro sonido diferente al mío, algo más pesado, como si alguien o algo caminara descalzo a varios metros detrás de mí. Me giré en seco. Nada. Solo el pasillo extendiéndose interminablemente hacia atrás. Seguí caminando, pero ahora más rápido. La sensación de ser observado era intensa. Los zumbidos de las lámparas parecían intensificarse, como si un pitido extraño se me metiera en el cráneo. En un punto vi una figura. Era humanoide, pero no encajaba del todo. Su piel parecía derretida, como cera deformada. No tenía rostro, solo una masa donde deberían de estar sus ojos y su boca. No me miraba, pero tampoco necesitaba hacerlo para que supiera que estaba consciente de mí. Corrí como nunca en mi vida. El problema era que los pasillos no eran normales. Cada vez que doblaba una esquina, era como si el lugar cambiara.
paredes más estrechas, techos más bajos, puertas diminutas que no llevaban a ninguna parte. Sentía como esa cosa me seguía. Sus pasos, pesados, lentos, pero constantes, retumbaban detrás de mí. Después de lo que parecieron horas, llegué a una especie de salón más grande, un espacio cuadrado, vacío, con solo una puerta en el fondo. Corrí hacia ella desesperado. Cuando estuve a punto de alcanzarla, vi de reojo algo que se arrastraba por el techo. Era otra criatura. Esta era más delgada, con extremidades largas, huesudas, y una mandíbula desencajada que se abría con un grito silencioso. Empujé la puerta con todas mis fuerzas. Del otro lado, solo oscuridad. Di un paso. Sentí como si cayera al vacío, y desperté en el suelo de la oficina. O eso pensé. Todo parecía normal, al menos al principio, pero pronto noté los detalles. Las lámparas parpadeaban igual que allá. El zumbido era idéntico, y ese olor a humedad rancia, estaba impregnando todo. Cuando intenté salir, las puertas no llevaban a la calle. Cada vez que cruzaba una, terminaba en el mismo pasillo, una y otra vez. Fue ahí cuando lo entendí. Nunca salí, solo pasé a otro nivel. Siempre he sido curioso, de esos que no se conforman con leer o ver videos de terror, sino que necesita comprobarlo por sí mismo. Ahí fue cuando me topé con los backrooms, estas historias raras que circulaban en foros y en algunas plataformas de video, sobre lugares infinitos, imposibles, llenos de pasillos sin fin, donde uno podía quedar atrapado por siempre. Al principio me pareció una leyenda urbana más, pero cuando más leía, más detalles encontraba. Testimonios de personas que aseguraban haber salido de la realidad y terminaba en estos lugares. Descripciones de olor a humedad, de luces fluorescentes parpadeando, de zumbidos constantes que te perforaban los oídos. La idea de intentarlo se volvió una obsesión. Según los foros, había métodos específicos. Encontrar una pared con fallas, tocar ciertas texturas, o incluso realizar ciertos rituales frente a los espejos para forzar un salto. Busqué lugares abandonados en la ciudad, viejos edificios en ruinas donde creí que podría intentarlo. Un día encontré uno, una vieja oficina cerrada desde hacía décadas. El lugar era perfecto, techos bajos, bastante abandonado, y con ese olor a encierro, entré con mi celular en la mano, grabando todo. Las lámparas, aunque seguían encendidas, titilaban de forma irregular, lanzando sombras deformes en las paredes. Me encontré con un muro despistado que tenía una grieta en espiral. Recordé las instrucciones: apoyar la palma de la mano, cerrar los ojos, concentrarme en la idea de atravesarlo. Pero no pasaba nada. Al principio, luego sentí un jalón. No fue hacia adelante ni hacia abajo. Fue como si todo el aire alrededor de mí se comprimiera de repente, y cuando abrí los ojos, ya no estaba en la oficina. El lugar era idéntico a las descripciones. Luces de neón que zumbaban sin parar, y el aire estaba cargado de un olor insoportable. Al principio no sentí miedo, solo una extraña fascinación. Caminé por los pasillos infinitos, marcando con mi mano las esquinas para no perderme, aunque pronto me di cuenta de algo escalofriante. No importaba cuántas marcas hiciera, las paredes parecían absorberlas, tragárselas. El sonido de mis pasos era apagado, absorbido por la alfombra húmeda. De pronto escuché otro sonido diferente al mío, algo más pesado, como si alguien o algo caminara descalzo a varios metros detrás de mí. Me giré en seco. Nada. Solo el pasillo extendiéndose interminablemente hacia atrás. Seguí caminando, pero ahora más rápido. La sensación de ser observado era intensa. Los zumbidos de las lámparas parecían intensificarse, como si un pitido extraño se me metiera en el cráneo. En un punto vi una figura. Era humanoide, pero no encajaba del todo. Su piel parecía derretida,
como cera deformada. No tenía rostro, solo una masa donde deberían de estar sus ojos y su boca. No me miraba, pero tampoco necesitaba hacerlo para que supiera que estaba consciente de mí. Corrí como nunca en mi vida. El problema era que los pasillos no eran normales. Cada vez que doblaba una esquina, era como si el lugar cambiara. Paredes más estrechas, techos más bajos, puertas diminutas que no llevaban a ninguna parte. Sentía como esa cosa me seguía. Sus pasos, pesados, lentos, pero constantes, retumbaban detrás de mí. Después de lo que parecieron horas, llegué a una especie de salón más grande, un espacio cuadrado, vacío, con solo una puerta en el fondo. Corrí hacia ella desesperado. Cuando estuve a punto de alcanzarla, vi de reojo algo que se arrastraba por el techo. Era otra criatura. Esta era más delgada, con extremidades largas, huesudas, y una mandíbula desencajada que se abría con un grito silencioso. Empujé la puerta con todas mis fuerzas. Del otro lado, solo oscuridad. Di un paso. Sentí como si cayera al vacío, y desperté en el suelo de la oficina. O eso pensé. Todo parecía normal, al menos al principio, pero pronto noté los detalles. Las lámparas parpadeaban igual que allá. El zumbido era idéntico, y ese olor a humedad rancia, estaba impregnando todo. Cuando intenté salir, las puertas no llevaban a la calle. Cada vez que cruzaba una, terminaba en el mismo pasillo, una y otra vez. Fue ahí cuando lo entendí. Nunca salí, solo pasé a otro nivel. Mis amigos y yo llevábamos un tiempo planeando pasar un fin de semana en una casa con alberca. Encontramos la casa perfecta anunciada en Facebook. La casa sonaba bastante tentadora, ya que solo nos quedaba a 1 hora de donde vivimos. Contaba con 4 cuartos y camas para todos, por un precio bastante bueno. Pero lo que más nos llamó la atención es que decía que estaba en un fraccionamiento que recién empezaban a entregar las casas. Eso quiere decir que no había vecinos, por ende no tendríamos quejas por el ruido. Sin pensarlo mucho la apartamos. Llegado el día, llegamos a la ubicación, y era real, todas las casas se veían nuevas, con esas típicas banderitas que adornan la calle cuando se están vendiendo propiedades. En la entrada, nos encontramos con el dueño, y nos entregó las llaves. Después de darnos un par de indicaciones se fue. Estuvimos todo el día disfrutando de la alberca, de nuestra música a todo volumen y del fraccionamiento que se sentía como si fuera nuestro. Parecía un gran viaje, hasta que llegó la noche. Todos estábamos en la terraza de la casa, platicando, ya con la música a un nivel muy bajo. De momento volteé y noté que había movimiento en la calle de enfrente. Eran unas personas entrando a una casa que teníamos a 2 calles adelante. La verdad es que no le tomé mucha importancia, hasta que recordé que eran las 2:30 de la mañana. Entonces, les conté a mis amigos. Ellos se asomaron para ver. La verdad es que mi miedo era que fueran personas que quisieran quitarnos nuestras pertenencias. Pero al momento de fijarnos bien, nos dimos cuenta de que eran únicamente mujeres las que estaban entrando. Llegaron aproximadamente 20 mujeres, de todas las edades, todas vestidas de una forma particular, como muy formales, pero todas estaban vestidas de negro. Unos minutos después, cuando terminaron de entrar, hubo un silencio sepulcral. No se escuchaban ni los grillos. Pero esa tranquilidad, que es profundamente incómoda, solo fue interrumpida por el resplandor cálido proveniente de adentro de la casa, como si hubieran prendido fuego o algo así. Comenzamos a escuchar cánticos, bajitos y graves. Volteé a ver a mis amigos y les susurré: son brujas, vámonos. Entramos a la casa lo más rápido que pudimos sin hacer ruido. Nos encerramos en un cuarto para pensar qué podíamos hacer. Queríamos hablarle al señor que nos rentó, pero sinceramente, ¿qué iba a poder hacer él? Era un señor como de 60 años, y ellas eran más de 20. Consideramos llamar a la policía, pero si el vigilante estaba con ellas, ¿cómo habían entrado? Nosotros éramos los únicos ahí. Ellas sabrían que había alguien más en el fraccionamiento. Decidimos esperar, en silencio. Ninguno de nosotros pudo dormir. Solo salimos del cuarto hasta que el señor tocó la puerta para que le entregáramos las llaves. Le contamos todo lo que pasó, pero lo único que obtuvimos de respuesta fue una cara de incredulidad. Optamos solo por recoger nuestras cosas e irnos. A veces me pongo a pensar, si alguien habrá comprado esa casa. Esas pobres personas no tienen idea de lo que pasó ahí. El día de hoy tú y yo escucharemos historias que cuenten con evidencia.
ya sea una foto o un video, lo que sea que respalde la historia que nos estén contando. ¿Estamos listos? Comenzamos. Mi esposa y yo llevamos 7 años viviendo en esta casa. Nunca viví nada paranormal ni nada extraño, hasta hace muy poco. Mi esposa trajo una nueva amiga que había hecho en la clase para bebés a la que asistía con mi hija. Desde el primer instante noté algo extraño en ella. No soy alguien de energías o vibras, pero definitivamente había algo en esta señora que se sentía raro. Sus ojos no me dejaban de seguir y sus movimientos eran lentos, muy suaves. No lo sé, no se sentían naturales. Ese día solo fue a platicar una hora. Le ofrecimos vino y dijo que no tomaba. Después nos pidió usar el sanitario y poco después se fue. Después de su visita, esa misma noche empezaron los ruidos provenientes del patio. Era como si una persona estuviera moviendo las plantas, pero como podrán imaginar, al momento de salir a ver qué era, no había nada. Pasaron un par de días y todas las noches era lo mismo. Yo le comenté a mi esposa que sentía que algo tenía que ver a esa señora con todo esto. Me dijo que no sabía que yo creía en estas cosas, como si fuera motivo de burla y cambio de tema. El día de ayer no podía dormir. Estaba en mi celular cuando comenzó de nuevo el ruido, pero esta vez se sentía con más fuerza, como si quisieran arrancar mis arbustos de raíz. Justo cuando iba a levantarme, empezó el sonido de unos pies corriendo sobre el pasto. Me quedé en silencio, atento, hasta que una notificación de mi celular cortó el silencio. Era la aplicación de las cámaras de seguridad de mi casa. Se detectó movimiento, decía la notificación. Abrí la app y vi lo siguiente. No sé qué hacer, ni a quién acudir. Lo único que sé es que esa señora tuvo algo que ver, no me queda duda. El verano pasado mis amigos y yo decidimos ir a acampar al rancho de mis abuelos. Era un plan que yo hacía desde niño con mis primos, pero esta vez íbamos un par de noches, aprovechando que mis abuelos iban a visitar a mi papá a la ciudad. Fuimos 4 amigos y yo. Llegamos, les enseñé los borregos y gallinas que mis abuelos criaban. La verdad es que no había mucho que hacer, pero era muy tranquilo. Ya para las 11 de la noche habíamos cenado y empezado a tomar. No era una fiesta como tal, no había música. Solo bebíamos y platicábamos, hasta que dieron las 2 de la mañana y el frío empezó a sentirse muy fuerte. Decidimos meternos a dormir todos a la única casa de campaña que habíamos conseguido. No sé cuánto tiempo pasó, pero un amigo me despertó y me dijo: «Güey, dejaste abierto el corral de los borregos». «¿Cómo?», le dije medio dormido. «Los borregos, güey, ya se salió uno». Y en ese momento se empezó a escuchar un balido. Muy fuerte, casi como si fuera un grito. Y eso fue lo que despertó a los demás. «¿Qué es eso?», dijo uno. Y yo le contesté: «Pues que un borrego», dice Daniel. «Bueno, no sé», contestó este. «Era como una cabra o algo así. Salí a orinar y la vi cerca de los columpios». «Bueno, sea lo que sea, ya llévatela», me dijo el otro. «Nah, güey, déjala, solita se va a ir». «No mames, no me voy a dejar dormir». Y salió de la tienda gritando y haciendo ruidos para asustarla. Por un momento, todo entró en silencio. No se escuchaba nada proveniente de afuera, ni siquiera los grillos. Y al siguiente segundo escuchamos cómo empezó a correr hacia nosotros, gritando, pero esta vez de miedo. Los demás salimos a ver qué pasaba y vimos a una cabra, corriendo en 2 patas atrás de mi amigo, justo hacia nosotros. Todos corrimos hacia el cuartito que tenían mis abuelos construido. Estaba a unos 15 metros. Y nos encerramos ahí. No escuchamos nada más. Pasamos unas 3 o 4 horas encerrados. Después recordé que me podía asomar por arriba si levantaba un poco la lámina que hacía de techo. Como imaginarán, ya no había nada. Subimos lo más importante al coche y nos fuimos de ahí. Todos juntos les contamos la historia a mis papás y a mis abuelos. No parecieron sorprenderse mucho. Y nos contaron que de vez en cuando eso va y mata 3 gallinas para tomarse su sangre, pero que nunca se había acercado tanto a las personas. Sea como sea, jamás he regresado, ni pienso regresar al rancho de mis abuelos. El día de hoy tú y yo escucharemos historias que cuenten con evidencia, ya sea una foto o un video, lo que sea que respalde la historia que nos estén contando. ¿Estamos listos? Comenzamos. Mi familia acostumbraba a visitar a mis abuelos una vez a la semana. Yo los quiero mucho y de verdad disfrutaba el tiempo con ellos.
Por eso mismo no entendía cuando mi abuelita nos invitaba a pasar la noche, mi papá siempre decía que no. Aún fuera de madrugada o como fuera, siempre regresábamos a mi casa. Yo creía que era porque mi papá estaba peleado con sus papás o algo así. Nunca me animé a preguntar. Hasta que un día mis abuelitos nos hicieron la oferta de siempre. Y mi papá, como siempre, la rechazó. Pero esta vez yo le dije que sí me quería quedar, que ya sabía cómo regresar a casa al día siguiente. Para no hacer el cuento largo, mi papá aceptó. Ellos se fueron, yo me quedé. Eran aproximadamente las 8 de la noche, y lo único que hicimos mis abuelitos y yo fue platicar. Platicamos hasta las 10 de la noche, y de la nada, mi abuelito cortó la conversación. Dijo que era tarde, y que debíamos ir a dormir, para mañana despertar temprano. Yo le dije que todavía le tenía que enseñar cómo configurar algo en su celular, pero me dijo que ya lo hacíamos mañana temprano. Mi abuelita solo dijo que ya estaba cansado, que era mejor si nos metíamos a dormir. Yo hice caso, pensé que era por su avanzada edad. Estaba viendo TikTok en mi celular, cuando comencé a escuchar ruidos provenientes de arriba, de la azotea. Era como si alguien estuviera corriendo por toda la azotea muy rápido, y no quise asustarme, pensé que eran los gatos o algo. Entonces salí hacia el cuarto de mis abuelos, para contarles. Pero cuando toqué la puerta nadie me contestaba. Intenté abrir y la puerta estaba con seguro. Comencé a sentirme extraña, tenía una sensación rara en el cuerpo, y el ruido parecía hacerse cada vez más fuerte. Pero conforme más atención le prestaba, más me convencía de que no parecía un animal. Era el sonido de una persona corriendo. De repente, ese ruido paró, y escuché el sonido de la puerta de la mina que conectaba con la azotea. Yo me quedé en shock. No sabía qué hacer. Lo primero que hice cuando mis piernas reaccionaron fue correr hacia mi cuarto, cerrar con seguro y comenzar a mandarle mensajes a mi mamá. Le decía que creía que alguien se había metido o que querían robar. En cuanto estaba escribiendo otro mensaje, me entró una llamada de mi papá. Le dije que por favor fuera rápido, que mis abuelitos no contestaban y que había alguien en la casa. Pero mi papá solo me dijo: Chio, tranquila, cálmate, no va a pasar nada. Yo sé que es extraño y difícil de creer, pero no hay nadie afuera, ni nadie abrió la puerta. Lo que sea que escuches o creas que está allá afuera, no te va a hacer nada, te lo prometo. Me tranquilicé, no sé si fue por escuchar la voz de mi papá al teléfono, o fue porque afuera ya no escuchaba ningún ruido. Respiré para tranquilizarme, me acosté y decidí obligarme a dormir. Me quedé dormida muy rápido, hasta que entrada la madrugada empecé a escuchar otra vez ruidos, pero esta vez afuera de mi cuarto, como alguien agarrando la manija de la puerta. Saqué mi celular rápido para grabar y esto fue lo que pasó. El día de hoy tú y yo escucharemos historias que cuenten con evidencia, ya sea una foto o un video, lo que sea que respalde la historia que nos estén contando. ¿Estamos listos? Comenzamos. Vivo en una calle en donde la mayoría de vecinos somos familia. Un día, como todos los demás, me levanté temprano para salir a trabajar. El trayecto para llegar a mi trabajo es muy largo, entonces siempre tengo que salir de mi casa antes de que salga el sol. En fin, nunca me había pasado nada, aunque mi abuelita siempre decía que de un tiempo para acá la energía se percibía distinta por aquí, como más pesada. Ese día iba caminando como siempre, viendo mi celular, pero al dar la vuelta por la esquina de mi casa algo llamó mi atención. Vi algo muy difícil de explicar con palabras, y que si no existiera un video sé que nadie me creería. Vi una especie de persona caminando en cuatro patas, pero al revés. Sé que es extraño, pero la mejor manera que tengo para explicarlo es como si hubiera visto la escena del exorcista bajando la escalera. En el momento pensé que era mi mente jugándome una mala broma, o tal vez era el sueño que sentía, o tal vez seguía dormido. Solo recuerdo sentir un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar que esa cosa estaba murmurando una especie de rezo. Yo solo seguí caminando, haciendo como si nada pasara. Llegué a mi trabajo y todo el día estuve pensando en eso. Creo que no pude concentrarme, pero por la tarde recordé que en mi casa teníamos cámaras de seguridad. Entonces cuando salí del trabajo corrí a mi casa para revisar las cámaras, y entonces lo vi. Fue real. Tan real que ese día no pude dormir por la fiebre que tuve toda la noche. Tan real que toda mi familia se organizó para traer un sacerdote para bendecir la calle. Juzguen ustedes. Me gustaría que me dijeran sus teorías, o si hay alguien que me pueda explicar qué era eso.
Mis amigos y yo llevábamos un tiempo planeando pasar un fin de semana en una casa con alberca. Encontramos la casa perfecta anunciada en Facebook. La casa sonaba bastante tentadora, ya que solo nos quedaba a 1 hora de donde vivimos. Contaba con 4 cuartos y camas para todos, por un precio bastante bueno. Pero lo que más nos llamó la atención es que decía que estaba en un fraccionamiento que recién empezaban a entregar las casas. Eso quiere decir que no había vecinos, por ende no tendríamos quejas por el ruido. Sin pensarlo mucho la apartamos. Llegado el día, llegamos a la ubicación, y era real, todas las casas se veían nuevas, con esas típicas banderitas que adornan la calle cuando se están vendiendo propiedades. En la entrada, nos encontramos con el dueño, y nos entregó las llaves. Después de darnos un par de indicaciones se fue. Estuvimos todo el día disfrutando de la alberca, de nuestra música a todo volumen y del fraccionamiento que se sentía como si fuera nuestro. Parecía un gran viaje, hasta que llegó la noche. Todos estábamos en la terraza de la casa, platicando, ya con la música a un nivel muy bajo. De momento volteé y noté que había movimiento en la calle de enfrente. Eran unas personas entrando a una casa que teníamos a 2 calles adelante. La verdad es que no le tomé mucha importancia, hasta que recordé que eran las 2:30 de la mañana. Entonces, les conté a mis amigos. Ellos se asomaron para ver. La verdad es que mi miedo era que fueran personas que quisieran quitarnos nuestras pertenencias. Pero al momento de fijarnos bien, nos dimos cuenta de que eran únicamente mujeres las que estaban entrando. Llegaron aproximadamente 20 mujeres, de todas las edades, todas vestidas de una forma particular, como muy formales, pero todas estaban vestidas de negro. Unos minutos después, cuando terminaron de entrar, hubo un silencio sepulcral. No se escuchaban ni los grillos. Pero esa tranquilidad, que es profundamente incómoda, solo fue interrumpida por el resplandor cálido proveniente de adentro de la casa, como si hubieran prendido fuego o algo así. Comenzamos a escuchar cánticos, bajitos y graves. Volteé a ver a mis amigos y les susurré: son brujas, vámonos. Entramos a la casa lo más rápido que pudimos sin hacer ruido. Nos encerramos en un cuarto para pensar qué podíamos hacer. Queríamos hablarle al señor que nos rentó, pero sinceramente, ¿qué iba a poder hacer él? Era un señor como de 60 años, y ellas eran más de 20. Consideramos llamar a la policía, pero si el vigilante estaba con ellas, ¿cómo habían entrado? Nosotros éramos los únicos ahí. Ellas sabrían que había alguien más en el fraccionamiento. Decidimos esperar, en silencio. Ninguno de nosotros pudo dormir. Solo salimos del cuarto hasta que el señor tocó la puerta para que le entregáramos las llaves. Le contamos todo lo que pasó, pero lo único que obtuvimos de respuesta fue una cara de incredulidad. Optamos solo por recoger nuestras cosas e irnos. A veces me pongo a pensar, si alguien habrá comprado esa casa. Esas pobres personas no tienen idea de lo que pasó ahí. El día de hoy tú y yo escucharemos historias que cuenten con evidencia, ya sea una foto o un video, lo que sea que respalde la historia que nos estén contando. ¿Estamos listos? Comenzamos. Mi esposa y yo llevamos 7 años viviendo en esta casa. Nunca viví nada paranormal ni nada extraño, hasta hace muy poco. Mi esposa trajo una nueva amiga que había hecho en la clase para bebés a la que asistía con mi hija. Desde el primer instante noté algo extraño en ella. No soy alguien de energías o vibras, pero definitivamente había algo en esta señora que se sentía raro. Sus ojos no me dejaban de seguir y sus movimientos eran lentos, muy suaves. No lo sé, no se sentían naturales. Ese día solo fue a platicar 1 hora. Le ofrecimos vino y dijo que no tomaba. Después nos pidió usar el sanitario y poco después se fue. Después de su visita, esa misma noche empezaron los ruidos provenientes del patio. Era como si una persona estuviera moviendo las plantas, pero como podrán imaginar, al momento de salir a ver qué era, no había nada. Pasaron un par de días y todas las noches era lo mismo. Yo le comenté a mi esposa que sentía que algo tenía que ver a esa señora con todo esto. Me dijo que no sabía que yo creía en estas cosas, como si fuera motivo de burla y cambio de tema. El día de ayer no podía dormir. Estaba en mi celular cuando comenzó de nuevo el ruido, pero esta vez se sentía con más fuerza, como si quisieran arrancar mis arbustos de raíz. Justo cuando iba a levantarme, empezó el sonido de unos pies corriendo sobre el pasto. Me quedé en silencio, atento, hasta que una notificación de mi celular cortó el silencio. Era la aplicación de las cámaras de seguridad de mi casa. Se detectó movimiento, decía la notificación. Abrí la app y vi lo siguiente. No sé qué hacer, ni a quién acudir.
Lo único que sé es que esa señora tuvo algo que ver, no me queda duda. Esta vez quiero hacer algo distinto. El día de hoy tú y yo escucharemos historias que cuenten con evidencia, ya sea una foto o un video, lo que sea que respalde la historia que nos estén contando. ¿Estamos listos? Comenzamos. Trabajo de guardia de seguridad. Siempre acostumbraba a reportarme con mi novia, decirle cómo iba todo y mandarle fotos o videos de lo que estaba haciendo. Era mi forma de pasar el tiempo. El día de los hechos, el ambiente se sentía particularmente extraño. Me sentía como que no quería estar ahí, como una incomodidad en general. Tenía una extraña sensación de soledad y tristeza. Decidí hablar con mi novia. Eso siempre me tranquilizaba. Entonces, comencé a grabar, contándole lo que sentía y contándole que había escuchado 2 veces cómo tocaban la puerta. Cuando pasó lo del video, realmente en ese momento no me dio miedo. Solo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero conforme pasaban los segundos, sentí como el miedo me invadía. Entonces decidí ir a la otra caseta de vigilancia, donde estaba el otro guardia, con el que pocas veces había cruzado palabra. Le conté lo que había pasado y lo que había visto y le enseñé el video. Y él me dijo que por eso la gente renuncia, porque ese tipo de cosas suceden muy frecuentemente, debido a que años antes había ocurrido un accidente en el que hubo varios muertos. Les dejo el video. Muchas gracias por leerme. Despacito se escuchaba. A la mierda. Amor, 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 amor. El tomatodo se movió, amor. La piel de gallina, amor. Pero no voy a huir. Aquí me voy a quedar. Quiero ver qué hace. Quiero ver si aparece. Plata de miedo nunca tuve. Ay, señor. Mira la escoba. Mira la escoba. Mira el trapeador allá. Mira el trapeador. Mira el trapeador. De ¡pum! Dios mío. Esta experiencia no es mía, pero le sucedió a un tío abuelo que tuve. En su juventud se dedicó por varios años a ser paramédico aquí en Atlixco. En ese entonces se cuenta que no estaba tan habitada la zona, pero por supuesto que habían accidentes. Contaba mi tío que una madrugada regresaba del hospital. Tenía que ir algo lento, pues las calles aún eran de tierra y no había tanto alumbrado público. Los baches en el camino no ayudaban tanto. Mientras pasaba por un sembradío de maizal, pudo escuchar la voz de un hombre dentro de ellos. Aquel hombre estaba pidiendo ayuda a gritos desesperadamente. Decía que se estaba ahorcando. Repetía una y otra vez aquella persona. Mi tío, sin dudarlo, frenó en seco y bajó de la ambulancia buscando a aquel hombre. Siguiendo la voz y saliendo del otro lado del maizal, se encontró a un burro enredado del cuello con el alambre de púas que estaba protegiendo la zona. Mi tío le dio más importancia buscando al señor que desenredarlo, así que con pena le dio la espalda al animal. Pero antes de dar un paso, alguien le habló. «Ayúdame, soy yo, el que está enredado». Escuchó atrás de él esa voz. Dice que se quedó frío al ver que ese burro le estaba hablando. Con miedo, con el cuerpo temblando por los nervios y los latidos de su corazón a 1000 por hora, comenzó a ayudar a ese animal, a ese ente. Nos contaba que después de liberarlo, el animal le habló nuevamente. Le dijo que al día siguiente, al caer la noche, fuera a la casa que se miraba a lo lejos, que ahí lo esperaba para darle algo de recompensa. Mi tío, por el miedo y la adrenalina, no le dijo nada. Solo se dio media vuelta y corrió hacia su ambulancia. Estaba que no se la creía. Pensaba que estaba soñando. Al terminar su turno, él se fue a su casa y no le contó esto a nadie. Lo mantuvo en secreto. Y esa misma tarde, justo como le dijo aquel animal, al caer la noche, fue a la casa que se miraba al fondo, a las orillas del pueblo. Al llegar vio que era una casa enorme,
para esa época muy elegante. Mi tío dudoso tocó la puerta. Desde dentro, alguien le respondió preguntando que quién era. Disculpe, es una tontería, perdón por interrumpir. Mi tío dudoso le contestó, pero el señor reconoció la voz y rápido le abrió. Aquel era un señor de unos 50 años, con canas, vestido normalmente, muy sonriente y todo, pero con marcas y heridas horribles en el cuello. «Hey, pero si es mi amigo el de la ambulancia. Me hiciste un favor ayer. Gracias por desamarrarme». Le dijo esto a mi tío, como si no hubiera pasado nada, o fuera normal para él lo que sucedió aquella madrugada. Mi tío, nuevamente temblando, prefirió no preguntar y solo decir que había venido por su recompensa. Aquel señor sacó de su morral, que tenía colgado en su hombro derecho, un fajo de billetes. Le estiró la mano y le dijo que se lo había ganado, pues si no fuera por mi tío, ese señor ese día ya no estaría vivo. Esta experiencia ya tiene años en mi familia, y solo los más cercanos saben de su existencia, pero es un relato digno de escuchar. Mil gracias por dejármela contar. La historia que les voy a contar sucedió durante mis primeros años en la Ciudad de México. He vivido solo desde antes de cumplir los 19 años. Después de la preparatoria me mudé para estudiar la carrera en la capital del país. Los primeros semestres me estuve quedando con unos parientes de mi mamá, pero en quinto semestre conseguí un empleo y una beca. Eso, sumado con el dinero que mis padres me enviaban, me permitió alquilar un pequeño departamento. Me estuve viviendo ahí hasta que terminé mi escuela. Cuando por fin me gradué, mis papás me dieron de regalo un perro de raza husky para que no estuviera solo, pues es lo que más me pesaba: la soledad. Este perro era muy hermoso, así que lo nombré Love. Gracias a mi promedio y a mi experiencia de trabajo, no batallé mucho en encontrar un mejor empleo ya egresado. Cuando Lord estaba pequeño, me era muy fácil tenerlo escondido en el departamento, pues no se admitían mascotas en el edificio donde vivía, pero yo sabía que eventualmente iba a crecer y esconderlo sería más difícil. Así que tendría que mudarme a un lugar donde no solo aceptaran mascotas, sino que también tuviera un espacio cómodo para que Lord estuviera durante el día en lo que lo iba al corral. Después de una larga búsqueda, conseguí rentar una habitación en una casa antigua en la colonia Roma. Encontré un cuarto en renta y restauraba a una familia. Era una casa enorme. Contaba con 6 habitaciones, 2 salas de estar y un comedor muy grande, pero principalmente tenía un patio bastante amplio, que es lo que Lord necesitaba para poder estar más cómodo. La familia no tenía ningún problema con la mascota. Solo me encargaron tener cuidado con no romper alguna de las estatuas de yeso que estaban en aquel patio enorme. Había tantas estatuas y de todo tipo. Unas eran serafines, pequeñas rodes con alas, otras eran estatuas de animales como perros o gatos. Dichas figuras eran de distintos tamaños y alturas, pero había una en especial que a mí me daba mucho miedo. Era una estatua muy antigua, dañada por el paso del tiempo. El musgo había crecido alrededor de la figura con ayuda de la humedad y estaba rota, como si hace años hubiera sido una majestuosa obra de arte en forma de arcángel, pero ahora tuviera partes faltantes como las alas y la cabeza. El resto de su cuerpo se mantenía intacto. Esperaba que mi perro no rompiera ninguna de aquellas antiguas figuras. Lord estaba acostumbrado a dormir conmigo desde chico, así que en la noche lo metía a mi habitación para que durmiera a mi lado. Me hacía compañía mientras que yo le acompañaba a él también. Siempre creí que yo era el que lo cuidaba, cuando en realidad Lord me cuidaba a mí. Yo no convivía mucho con la familia que me rentaba la habitación, pues eran muy reservados. Mis padres eran los únicos que me hablaban siempre de manera muy amable, pero nunca más de lo necesario. A esto me ayudaba que nuestros horarios parecían nunca coincidir.
A las 7 de la mañana que yo salía para irme a trabajar, veía que el señor apenas llegaba a la casa. Los 4 niños del matrimonio eran muy callados. Apenas me dirigían la mirada cuando compartíamos la cocina o el desayunador al mismo tiempo. Después de la escuela, hacían su tarea, cenaban y se dormían a horas muy tempranas. Pareciera que no jugaban y salían a ningún lado. Pero de toda la familia, la que sí me daba miedo en ocasiones era la abuela. Ella nunca hablaba enfrente de mí, pero siempre se me quedaba viendo de una manera muy incómoda, sonriente, pero incómoda. Me decidía por ignorarla. Al final de cuentas, lo que me importaba era tener un lugar donde Lord pudiera vivir conmigo y que estuviera cerca de mi trabajo. Como ya mencioné anteriormente, en las noches metía a Lord en mi cuarto para que durmiera conmigo. Al principio pensaba que le incomodaba la nueva casa, pues despertaba a altas horas de la noche solo para ladrarle a la puerta. Ya esto me despertaba y que despierto intentaba calmarlo para que no despertara a la familia. La verdad es que no quería causarles ningún problema, pero parecían no escucharlo, pues nunca tuve queja alguna de su parte. Desde que llegamos a esa casa, cada noche era lo mismo. No siempre ladraba, pero en ocasiones parecía asustado, escondiéndose debajo de la cama. Cuando todo sucedía, un escalofrío recorría mi espalda, pues sentía que había algo en la habitación que yo no podía ver, por lo que me metía debajo de la cama con él. No había pasado más de un mes cuando tuve una de las peores noches de mi vida. Fue durante una noche de luna llena en el mes de octubre, una noche de brujas para ser más exacto. Sin muchos amigos y la responsabilidad de cuidar a Lord, aquella noche de Halloween no salí de fiesta ni por lo menos. Me quedé en mi habitación con mi perro. Fue hasta la madrugada que me despertaron los gruñidos de Lord, quien estaba sobre la cama mirando fijamente hacia la puerta. Hizo un intento fallido de tranquilizarlo, aún medio dormido, pero parecía estar cada vez más inquieto. Me senté en la cama cuando escuché la puerta abrirse lentamente. Lord comenzó a ladrar. Me levanté y cerré la puerta mientras lo regañaba por todo el ruido que estaba haciendo. Al volver a la cama, pude ver cómo la puerta se volvía a abrir ligeramente. Lord ya no estaba ladrando. Ahora solo tenía miedo, al igual que yo. Me volví a parar para cerrar la puerta, asegurándome de poner el seguro esta vez. Me quedé ahí de pie durante unos segundos. Al ver que ya no se volvió a abrir, regresé a la cama dispuesto a dormir, pero apenas me acosté y me tapé con la sábana, vi que la puerta estaba completamente abierta. Dios bajó de la cama para ponerse frente a la puerta, ladrando hacia el pasillo oscuro. Me levanté para ir por él, pero cuando miré hacia la negrura de aquel largo pasillo, pude ver el cabello largo y blanco de quien me pareció era la abuela, escondiéndose detrás de una pared. Lord salió tras de ella. Intenté seguirle, pero se perdió en la oscuridad de la casa. Fui tras él. Lord no estaba haciendo ya ningún ruido. Esto solo me angustiaba más. Pudo haber entrado a alguna habitación o pudo haber escapado. Mis ojos no se terminaban de acostumbrar a la oscuridad. Cada paso que daba era incierto y torpe en una casa en la cual no estaba familiarizado aún. No reconocía las paredes ni los muebles. Tardé varios minutos en avanzar unos cuantos metros para llegar a la sala principal. Esperaba que al llegar ahí, la luz de la luna entrara por el luz en el pecho o por la ventana hacia el jardín, pero parecía que la misma luna llena se había ocultado aquella noche. Me quedé completamente solo a la mitad de la sala de una casa antigua, en una oscuridad tan absoluta que parecía que incluso la luz tenía miedo de salir. Estaba intentando encontrar a Lord mientras procuraba hacer el menor ruido posible. «Lord, muchacho, vuelta». Y susurraba a la nada cuando una especie de murmullo rompió el silencio de aquella madrugada. Me mantuve quieto. Mis sentidos se agudizaron en aquella negrura, haciendo mi oído más sensible. Volví a escucharlo. Eran un par de susurros, como si 2 personas estuvieran secreteando muy cerca de mí, pero no parecían provenir de las habitaciones sino del patio. Traté de enfocar la mirada hacia afuera, mas no pude ver nada.
Por un momento creí haber visto movimiento entre los árboles, pero pudo haber sido el viento. Entonces, la peor parte llegó. Los susurros continuaron, y poco a poco se fueron tomando forma en la de un cántico muy silencioso. Eran unas voces graves. Me dio la impresión de que no estaban cantando algo concretamente, sino que solo estaban entonando una nota grave sostenida por mucho tiempo. Di media vuelta sobre mí para volver a buscar a Lord, cuando vi a uno de los niños de la familia caminando hacia su habitación. Llevaba puesto una especie de camisa blanca muy grande, como un camisón. Pensé que estaba caminando dormido, así que no hice ningún ruido. Los susurros en tono grave continuaban en el patio. Entonces escuché que de su habitación salieron los padres del niño. Entré en pánico y me escondí detrás del sillón más grande de la sala. Pude escucharlos mientras llevaban a su hijo de vuelta a su habitación. Pero ahora yo estaba viendo de frente a la puerta de cristal que daba hacia el patio. Ahí pude ver un par de luces encendidas. Eran velas. Después, este par de luces se duplicó. Ahora eran 4 llamas pequeñas. Poco a poco, así como los cantos se intensificaban, se fueron encendiendo más y más llamas hasta el punto en que todo el jardín estaba lleno de estas luces. No podía creer lo que mis ojos veían. Alrededor de todo el espacio, un montón de gente estaba de pie alrededor de una de las estatuas del jardín. La estatua del ángel sin alas ni cabeza. Estas personas iban de a pares. Estaban tomados de la mano con su pareja, mientras que con la otra mano sostenían las velas. Vestían una túnica blanca y unas máscaras que les cubrían toda la cabeza. Estas máscaras eran cabezas de chivo. Todos tenían un escrito o un símbolo rojo sobre la túnica, a la altura del pecho. Entonces alcancé a escuchar un sonido familiar. Lord estaba debajo de uno de los muebles de la sala. Se veía aterrado. Me acerqué a gatas a él y le susurré: «Lord, ven conmigo. Tenemos que salir de este lugar», le dije mientras lo intentaba sacar de ahí, pero él no se movía. Me di cuenta en ese momento que las luces del jardín empezaban a moverse. Estaban caminando en círculos en torno a la estatua, que bajo la luz de las llamas ya no parecía un ángel. Los cánticos empezaron a sonar más y más fuerte. «Muchacho, vámonos de aquí, por favor», le dije casi en lágrimas de terror a mi perro. En medio de mis súplicas, Lord comenzó a ladrar y a mostrar los colmillos, pero no eran para mí, sino para algo o alguien detrás. Cuando volteé a ver, vi que la gente se había detenido. Todos estaban mirando hacia adentro de la casa, en dirección nuestra. Sin pensarlo 2 veces, tomé a Lord en mis brazos y lo saqué de su escondite. Cargándolo, corrí hacia nuestra habitación. Tenía la intención de tomar nuestras cosas e irnos, pero afuera de mi puerta estaba la abuela. Usaba la misma túnica blanca con el símbolo rojo sobre su pecho. Ya estaba esperándonos, sonriendo. Di media vuelta y salí por la puerta principal, dejando todas mis pertenencias atrás. No me importaba regresar con los parientes de mi madre, siempre y cuando estuvieran tan lejos como me fuera posible de aquella casa. Al salir de la casa, miré hacia atrás una vez más. Pude ver a la abuela sonriéndome y a los demás miembros de la familia en las diferentes ventanas que daban hacia la calle. Estaban diciéndome adiós con sus manos. No volví a mirar atrás. No le he contado esta historia a nadie hasta ahora. Espero que aquellas personas, aquella secta, no me tenga rencor por delatarlos. Realmente no vi nada más que las luces y no escuché nada más que sus cánticos. Espero estar a salvo. El día de hoy tú y yo escucharemos historias que cuenten con evidencia, ya sea una foto o un video, lo que sea que respalde la historia que nos estén contando. ¿Estamos listos? Comenzamos. Mi familia acostumbraba a visitar a mis abuelos una vez a la semana. Yo los quiero mucho y de verdad disfrutaba el tiempo con ellos. Por eso mismo no entendía cuando mi abuelita nos invitaba a pasar la noche, mi papá siempre decía que no. Aún fuera de madrugada o como fuera, siempre regresábamos a mi casa. Yo creía que era porque mi papá estaba peleado con sus papás o algo así. Nunca me animé a preguntar. Hasta que un día mis abuelitos nos hicieron la oferta de siempre. Y mi papá, como siempre, la rechazó.
Pero esta vez yo le dije que sí me quería quedar, que ya sabía cómo regresar a casa al día siguiente. Para no hacer el cuento largo, mi papá aceptó. Ellos se fueron, yo me quedé. Eran aproximadamente las 8 de la noche, y lo único que hicimos mis abuelitos y yo fue platicar. Platicamos hasta las 10 de la noche, y de la nada, mi abuelito cortó la conversación. Dijo que era tarde, y que debíamos ir a dormir, para mañana despertar temprano. Yo le dije que todavía le tenía que enseñar cómo configurar algo en su celular, pero me dijo que ya lo hacíamos mañana temprano. Mi abuelita solo dijo que ya estaba cansado, que era mejor si nos metíamos a dormir. Yo hice caso, pensé que era por su avanzada edad. Estaba viendo TikTok en mi celular, cuando comencé a escuchar ruidos provenientes de arriba, de la azotea. Era como si alguien estuviera corriendo por toda la azotea muy rápido, y no quise asustarme, pensé que eran los gatos o algo. Entonces salí hacia el cuarto de mis abuelos, para contarles. Pero cuando toqué la puerta nadie me contestaba. Intenté abrir y la puerta estaba con seguro. Comencé a sentirme extraña, tenía una sensación rara en el cuerpo, y el ruido parecía hacerse cada vez más fuerte. Pero conforme más atención le prestaba, más me convencía de que no parecía un animal. Era el sonido de una persona corriendo. De repente, ese ruido paró, y escuché el sonido de la puerta de la mina que conectaba con la azotea. Yo me quedé en shock. No sabía qué hacer. Lo primero que hice cuando mis piernas reaccionaron fue correr hacia mi cuarto, cerrar con seguro y comenzar a mandarle mensajes a mi mamá. Le decía que creía que alguien se había metido o que querían robar. En cuanto estaba escribiendo otro mensaje, me entró una llamada de mi papá. Le dije que por favor fuera rápido, que mis abuelitos no contestaban y que había alguien en la casa. Pero mi papá solo me dijo: Chio, tranquila, cálmate, no va a pasar nada. Yo sé que es extraño y difícil de creer, pero no hay nadie afuera, ni nadie abrió la puerta. Lo que sea que escuches o creas que está allá afuera, no te va a hacer nada, te lo prometo. Me tranquilicé, no sé si fue por escuchar la voz de mi papá al teléfono, o fue porque afuera ya no escuchaba ningún ruido. Respiré para tranquilizarme. Me acosté y decidí obligarme a dormir. Me quedé dormida muy rápido, hasta que entrada la madrugada empecé a escuchar otra vez ruidos, pero esta vez afuera de mi cuarto, como alguien agarrando la manija de la puerta. Saqué mi celular rápido para grabar y esto fue lo que pasó. El día de hoy tú y yo escucharemos historias que cuenten con evidencia, ya sea una foto o un video, lo que sea que respalde la historia que nos estén contando. ¿Estamos listos? Comenzamos. Vivo en una calle en donde la mayoría de vecinos somos familia. Un día, como todos los demás, me levanté temprano para salir a trabajar. El trayecto para llegar a mi trabajo es muy largo, entonces siempre tengo que salir de mi casa antes de que salga el sol. En fin, nunca me había pasado nada, aunque mi abuelita siempre decía que de un tiempo para acá la energía se percibía distinta por aquí, como más pesada. Ese día iba caminando como siempre, viendo mi celular, pero al dar la vuelta por la esquina de mi casa algo llamó mi atención. Vi algo muy difícil de explicar con palabras, y que si no existiera un video sé que nadie me creería. Vi una especie de persona caminando en 4 patas, pero al revés. Sé que es extraño, pero la mejor manera que tengo para explicarlo es como si hubiera visto la escena del exorcista bajando la escalera. En el momento pensé que era mi mente jugándome una mala broma, o tal vez era el sueño que sentía, o tal vez seguía dormido. Solo recuerdo sentir un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar que esa cosa estaba murmurando una especie de rezo. Yo solo seguí caminando, haciendo como si nada pasara. Llegué a mi trabajo y todo el día estuve pensando en eso. Claro que no pude concentrarme, pero por la tarde recordé que en mi casa teníamos cámaras de seguridad. Entonces cuando salí del trabajo corrí a mi casa para revisar las cámaras, y entonces lo vi. Fue real. Tan real que ese día no pude dormir por la fiebre que tuve toda la noche. Tan real que toda mi familia se organizó para traer un sacerdote para bendecir la calle. Juzguen ustedes. Me gustaría que me dijeran sus teorías, o si hay alguien que me pueda explicar qué era eso.